Ustedes saben que durante la época de los pioneros, 1800, segunda parte del siglo, todos los años se hacía un recuento de lo que eran las actividades del movimiento adventista que estaba incipiente, estaban haciendo. Y se hacían unos recuentos y eran compilados en lo que llamaban anuarios. En inglés, yearbooks o libros del año. Y en esos yearbooks, en esos anuarios, estaba contenido cómo iba la obra y el avance del mensaje en diferentes campos del mundo que se estaban abriendo. Y por supuesto, allí siempre aparecieron los principios fundamentales que ustedes tienen en sus manos, año tras año, año tras año. Y eso duró hasta el año 1914, apareciendo en los anuarios, en los yearbooks. Interesantemente, cuando la sierva fallece, el 16 de julio de 1915, ese año no salió el anuario. No salió el anuario ese año. Y volvió a aparecer otra vez. ¿Ustedes saben cuándo? En el año 1931. Y ya cuando sale el anuario, entonces los principios fundamentales que ustedes tienen no estaban tal y como son los originales, sino que ya habían experimentado alteración o variación. Hermanos amados, producto de eso, todos nosotros que hemos nacido después de esa época, ya no hemos encontrado los principios fundamentales. No hemos encontrado los principios fundamentales, sino que hemos encontrado alteración en lo que tiene que ver con las creencias adventistas. De hecho, así se les llama hoy, las creencias adventistas. Las 28 doctrinas, ¿saben cómo se les llamó hasta la muerte de los pioneros? Principios fundamentales. Un principio no es igual que una creencia, porque una creencia puede sufrir alteración dependiendo con el tiempo, con el supuesto avance del nuevo conocimiento, porque sí hay un crecimiento y un avance de la luz, pero nunca desmeritando la plataforma de la verdad original. La verdad avanza sobre su propia plataforma. Si usted altera esa verdad y dice lo contrario, ya no fue un crecimiento de la verdad, ya fue una sustitución de la verdad, que no es lo mismo. Por ejemplo, la sierva de Dios dice que la marca de la bestia tiene que ver con adoración, tiene que ver con el falso día de reposo. Ella dice, sin embargo, pero todos los detalles no los sabremos hasta que se vaya desenvolviendo el rollo. Y en la medida que se desenvuelve el rollo, sabemos que ese tema del domingo, pues cómo viene la imposición, cómo será el asunto del control mundial, de no comprar y vender, será a través de un mecanismo digital, por ejemplo, una tarjeta. Hay quienes mencionan el chip, hay quienes dicen, por ejemplo, que es un control que tenga que ver con tarjetas, una tarjeta especial que se vaya a dar, lo que fuera. O sea, la verdad establecida que tiene que ver con adoración y con el falso día de reposo evoluciona o crece sin quitar del medio lo que fue el principio original, que lo que ha hecho la verdad es crecer y evolucionar. Ahora, si decimos que es totalmente otra cosa, ya ahí la verdad no evolucionó, la verdad fue sustituida, y a esto no se le puede llamar crecimiento o evolución de la verdad, sino sencillamente sustitución. Ese punto es bueno que lo tengamos en mente en este estudio, porque eso es lo que estamos haciendo ahora, un estudio precisamente. Si es que vamos a mirar lo que aparece allí en pantalla, ustedes pueden ir leyendo. Hoy día son cada vez más frecuentes las desviaciones de la sana doctrina, dando paso a herejías impensables. ¿Dónde ha quedado el concepto, como lo tenían nuestros pioneros, a la ley y al testimonio? ¿O hablar de acuerdo a la ley
los profetas, o un así dice Jehová, o toda palabra que sale de la boca de Dios, o escrito está, sola escritura, ¿verdad que sí, hermanos queridos? ¿Dónde ha quedado en esos conceptos? Ahora estamos filosofando, ahora dependemos de la interpretación del teólogo de la universidad prestigiosa. Ahora el avance en cuanto al conocimiento de Dios está basada en la interpretación de hombres llamados eruditos que interpretan para nosotros las escrituras. La palabra dice, allí aparece en pantalla, Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Citamos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Verso 39, estamos en Mateo 22. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Ahora miren cómo Cristo dice en el versículo 40, refiriéndose al resumen de lo que es la ley. De estos dos mandamientos, incluido toda la ley de Dios, por supuesto, depende toda la ley, pero añade un término que es importante en el estudio. La ley, ¿y qué dice allí? Y los profetas. Porque el Señor se refiere precisamente al compendio de la palabra escritural inspirada con estos términos: la ley y los profetas. ¿A qué se refería la Biblia? ¿A qué se refería Cristo? ¿A qué se referían los apóstoles cuando dijeron la ley? Se estaba refiriendo, hermanos amados, a lo que aparece allí abajo, lo que llaman los judíos la Torá. La Torá son los escritos de Moisés. El Pentateuco, recuerden que estamos en una clase, Pentacinco, pentagrama, que es la línea de música para escribir, ¿verdad? Los renglones para escribir música. El Pentágono, figura de 5 lados. Pentateuco 5, de allí viene Pentecostés, porque tiene que ver con 5, en este caso con 50. Así es que todo lo que escribió Moisés, de Génesis a Deuteronomio, Génesis, libro de los orígenes, Deuteronomio, repetición de la ley, es la Torá o la ley, no solamente los 10 mandamientos. Y menciona también a los profetas. ¿Quiénes serían los profetas? Los otros escritores bíblicos del Antiguo Testamento. La ley, lo que escribió Moisés, los profetas, el resto de la Biblia en el Antiguo Testamento. Miremos ahora otro texto que menciona esta expresión, porque este es el resumen de la Biblia: la ley y los profetas, o la ley y los testimonios, como vamos a mirar también aquí. Miren este texto de Isaías 8:20, harto conocido. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Eso es Isaías 8:16. En este texto se menciona ley y se menciona testimonio. En otro pasaje se leía ley y profetas. Pero vamos a aprender que los testimonios es precisamente lo que escribieron los profetas. Así es que es otra forma de incluir, hacer un compendio de todo el escrito, en la parte escrita de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y entonces dice el versículo 20: a la ley y al testimonio. Aquí otra vez está los escritos de Moisés, que incluyen por supuesto los 10 mandamientos, y los testimonios, que son también llamados los profetas, porque hay otros textos, la ley y los profetas. O sea, son sinónimos, son términos intercambiables. A veces testimonio, a veces profetas. Se refiere justa y exactamente a lo mismo. A la ley y al testimonio, si no dijeren de acuerdo a esta palabra, es que no les ha amanecido. En otras palabras, el adventismo primario que Dios levanta
problemática de que la palabra de Dios había sido diluida, contaminada, habían entrado herejías. Y Dios entonces levanta el movimiento adventista, pero para que fuera lumbrera en un mundo lleno de tinieblas. Ahora bien, este grupo de fieles, de creyentes, debía tener la Biblia como base o fundamento o principio establecido, como columna, como hito. No podía ser basada la creencia de ese movimiento en declaraciones de un teólogo, de un especialista en Biblia. No. Tenía que ser Dios mismo a través de los profetas quien estableciera las columnas en las cuales nosotros debíamos creer. ¿Qué cree la gente hoy? Señores, hay toda suerte de posiciones y de creencias hoy día. Hay una tergiversación de lo que es la verdad de Dios que deja pasmado. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos en los famosos grupos de WhatsApp. Allí aparecen una serie de ponencias, de discusiones, de opiniones, de declaraciones que uno está perdiendo la capacidad de asombro ya. Ya yo no me estoy asombrando, ya la capacidad de asombrarme, ya yo me estoy curando con eso, porque cada día aparece una serie de ponencias que uno dice, ¿de dónde este cristiano sacó esa declaración? ¿De dónde la sacó? Hermanos, les voy a poner un solo ejemplo. Podría pasar el resto de la noche poniendo el ejemplo. En estos días abro las redes, el WhatsApp, y hay una persona que pone unas fotos de un bautismo. Y el bautismo, ¿saben cómo se estaba realizando? La misma persona zambulléndose él al frente y diciendo que es el bautismo bíblico. Estoy hablando de adventistas del séptimo día que creen que Cristo es el Hijo de Dios. ¿De dónde sacaron eso? Le pregunta a alguien en uno de los grupos. No, ¿qué fue lo que dijo? Dice que Cristo ordenó que el que creyere, cada uno de vosotros, bautícese cada uno de vosotros. ¿Y cómo que cada uno? Yo no necesito Cecilio o un ministro. Yo voy al río y yo mismo me zambullo. ¡Fua! Sí, ya, sale bautizado soy. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar en cada posición doctrinaria. Es asombroso lo que está pasando. Ahora bien, dice la palabra, vamos a seguir allí leyendo la parte de abajo. Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, esto es Cristo hablando, atención, que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí. Atención, en la ley de Moisés, ahí está la Torá, en los profetas, todos los otros que escribieron el Antiguo Testamento, y entonces en los salmos, que no se había mencionado. Entonces, entre los que escribió Moisés, los profetas, que ahora se ha hecho una clasificación, bueno, cuando yo estudié me dijeron profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y profetas menores, los 12 que siguen, Oseas, Joel, Amós, Agías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos son los profetas menores. Entonces, junto con los salmos, David escribió salmos, una buena parte de ellos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, esos son los libros poéticos. Bueno, la Biblia no habla así, eso se lo enseña a uno en las aulas, esas clasificaciones, ¿verdad? Y entonces los libros históricos, después de lo de Moisés, que son parte de los profetas, que son Reyes, Crónicas, Samuel, Jueces. Entonces ahí está lo que es el Antiguo Testamento. Pero Cristo lo que dividió fue y dijo, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Bien pudieran caber ahí, como se dice, ¿verdad? De Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Proverbios y demás. Ahora bien, ahí está, hermanos, lo que era la Biblia en los tiempos de Cristo. Por supuesto, en el primer siglo entonces, la escritura fue ampliando contenido porque ya entramos al nuevo pacto con Cristo ahora como Cordero, la sangre no de animalitos, sino el mismo concepto, pero cambiando ahora lo que era la sombra, la figura, a lo que anunciaba o apuntaba como parábola o como una ilustración a la realidad ahora en Cristo. Y entonces tenemos ya el compendio completo de lo que es el canon bíblico. Canon quiere decir vara de medir, lo que se establece como verdad
verdad, de acuerdo a la inspiración de los profetas de la ley, los profetas y los salmos, o la ley y el testimonio, que ya dijimos que tiene que ver también con los profetas. Miren ahora cómo aparece allí, por ejemplo, lo que es Apocalipsis, capítulo número 1, verso 1. ¿Cómo llega la revelación escatológica de la revelación última de lo que está pasando en el mundo y va a pasar próximamente? Bueno, está compendiado en el versículo número 1 de Apocalipsis. Allá se puede mirar bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios se la dio a Jesucristo. Por eso le puso un numerito 2. Tal vez no se distingue tanto, pero allí después de Dios dice número 1. La revelación de Jesucristo, que es el número 2, porque él fue el que la recibió. Dice que Dios le dio para mostrar a sus, atención, siervos con S. Miren la palabra siervos con S. Siervos. Las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel. Dice la sierva de Dios que ese ángel fue Gabriel, el mismo que le reveló a Daniel. A través de su ángel, que es el canal número 3, a su siervo Juan. Ahora siervo aparece en singular. Vamos a mirar en pantalla entonces cómo sigue esta escalera de distribución del mensaje que Dios envía. De Dios a, ¿me pueden ayudar, hermanos? A Jesucristo, a través de Gabriel, y el ángel a su siervo en singular, y de su siervo Juan lo escribió ¿para quién? Para nosotros que somos los siervos. Así es que llega hasta nosotros a través de esa escalera que aparece allí. Dice la palabra en el versículo 2: ¿quién ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo? Importante, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Esto es lo que dice Juan, verso 3. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Amén. Hermanos, toda la Biblia es eso. Toda la Biblia es eso, porque la ciencia de la salvación es sencilla y simple. Aunque cuando uno estudia lo confunden con términos, ¿qué? La soteriología, la ciencia de salvación. Y ahí si no ponía eso en el examen que me quemaban. Pero sencillamente esto se trata de algo simple. El amor de Dios revelado a través de su Hijo, quien voluntariamente, también como el Padre nos ama, a los fines de salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es el Evangelio sintetizado. Y nos manda a nosotros su revelación por esta escalera para que nosotros podamos asimilar realmente cuál es su revelación. Seguimos entonces con el estudio. Aparece allí ahora una parte interesante en Apocalipsis 12:17. Harto conocido este texto. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra no contra la mujer, contra el remanente de la simiente de ella. No contra la simiente tampoco, ni contra la mujer, ni contra la simiente. La mujer, la iglesia del desierto, así lo hemos aprendido, ¿verdad? 1260 años, pueblo de Dios perseguido. Ahora, tuvo también la mujer una simiente. Se trajeron los pioneros para restaurar principios perdidos. Restaurador de portillos, restaurador de calzados. Ahora, ¿dónde están los que fueron perseguidos por 1260 años? ¿Dónde están los valdenses? ¿Están vivos los valdenses? No. Y vino la simiente de la mujer. ¿Dónde está James White? ¿Dónde está Ellen White? ¿Dónde está Irán Edson? ¿Dónde está José Bates? Que creían estas cosas, creían santuario, creían en la deidad tal y como está en la Biblia. ¿Dónde están? Están en el desierto.
la crisis de Daniel 12:1, cual nunca fue desde que hubo gente. Hermanos, estamos a punto de recibir precisamente los embates diabólicos, encendidos, enojados del príncipe de las tinieblas, que viene con toda su furia contra la descendencia, el residuo, el remanente de la simiente de la mujer. Nosotros, en esta última etapa del cierre de los 6.000 años que se le dieron al enemigo, ustedes saben que hace rato que estamos insistiendo con eso, somos de los que nos inscribimos en el tema de 6.000 años como parte de la obra del enemigo y también de la oportunidad de nosotros como pueblo. Así es que, miren lo que dice: para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, en este caso en Apocalipsis 12:17. Otra vez la combinación, quiero recalcar, he puesto varios textos para que vean cómo la Biblia lo presenta: mandamientos con los testimonios, mandamientos con la ley y los profetas. Son términos que van juntos porque incluyen toda la Biblia. En este caso, Apocalipsis 12:17, mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, nosotros conocemos que dice también Apocalipsis 19:10, Juan hablando: yo me postré ante sus pies para adorarle. ¿Para adorar a quién? Al ángel que le estaba refiriendo el mensaje de Dios que vino a través de Cristo. Cristo se lo pasa al ángel y el ángel se lo pasa al siervo Juan. Y es tan impresionante lo que le revela que la palabra dice que Juan se quiere postrar allí y el ángel le dice: ¿cómo? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Y va a usar una expresión ahora que es interesante. Yo soy consiervo tuyo, Juan, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Dice aquí el ángel que los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. Voy a repetir esa cláusula porque nos va a servir para el siguiente versículo. Dice el ángel que los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. Y le dice: adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice la Biblia, en inglés dice Spirit of Prophecy, aquí dice de la, en inglés dice espíritu de profecía. Ahora miren, conecten este texto, léanlo en 10 segundos otra vez, porque voy a poner otro que está relacionado con eso. Recuerden que el ángel le dice que los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús y que el testimonio de Jesús es tener espíritu profético, el espíritu de la profecía. Muy bien, ahora miren este versículo que aparece en Apocalipsis 22:6 y 9. Me dijo además: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Miren ahora, y él me dijo: mira, no lo hagas. Otra vez Juan hace el mismo intento. Pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. En el texto anterior decía tus hermanos, pero no decía quiénes son los hermanos de Juan. En este dice que los hermanos de Juan son los profetas, y los que guardan las palabras de este libro adoran a Dios. Hermanos, los hermanos de Juan son los profetas porque tienen espíritu de profecía. O sea, la revelación profética le viene a Juan y le viene a los hermanos de Juan. Y en este punto quiero hacer un aclarando. Nosotros como adventistas tenemos un lenguaje técnico. Tenemos un lenguaje un poquito, vamos a decir, muy exclusivo. Y decimos nosotros, por ejemplo, la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Usamos el término sí o no? Sí. Ahora, cuando la Biblia habla de
que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Yo le pregunto a la audiencia, ¿estaba allí refiriéndose el ángel que le reveló esto a Juan? ¿Estaba refiriéndose al deseado de toda la gente, primeros escritos, conflicto de los siglos, camino a Cristo? A ese espíritu de profecía se estaba refiriendo Juan. No, hermano, se estaba refiriendo el ángel que le dio la revelación a Juan. Espíritu de profecía, como hemos visto, es la revelación de Dios a los profetas. Este libro entero es espíritu de profecía, porque es la revelación de los profetas, es el testimonio de Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra. Y si dan testimonio de Jesús y es revelación directa de arriba, los profetas escribieron, y todo lo que escribieron los profetas es espíritu de profecía, porque es el testimonio que Dios le da a los profetas. Ahora, les pregunto, el espíritu que inspiró a Ezequiel, a Daniel, a Isaías y a Jeremías y Apocalipsis, ¿ustedes piensan que fue el espíritu que iluminó también a Ellen White? Entonces también es espíritu de profecía. No estoy diciendo que no lo es. Estoy diciendo que como adventistas clasificamos Biblia y espíritu de profecía, cuando realmente toda la Biblia es espíritu profético de revelación divina. ¿De dónde vienen las escrituras? Cuando la Biblia habla del testimonio de Jesús, espíritu de profecía, repito, no está hablando del camino a Cristo, del deseado. Está hablando de la ley y los profetas. Está hablando de la ley y el testimonio. Está hablando precisamente de la palabra escritural inspirada. ¿Qué creemos nosotros como movimiento adventista? Que también fue manifestado el espíritu de profecía en la sierva. Claro que también es espíritu de profecía. ¿Okay? Pero no pretendamos que son dos cosas diferentes. La Biblia y el espíritu de profecía. Toda la Biblia es espíritu de profecía, hermano. Toda la Biblia es espíritu de profecía. Entonces miren cómo lo presenta allí Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 11. Dice, acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas. Tienen espíritu de profecía, por eso son profetas, que profetizaron de la gracia que ha sido destinada a ustedes. Primero de Pedro 1:10. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, revelándole la Biblia, revelándole lo que escribieron, el espíritu de Cristo, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ella. Primera de Pedro 1:11. Entonces, espíritu de profecía es la revelación de Dios. Viene a través de Cristo, y lo que Cristo le da a los profetas para escribir es la inspiración del espíritu de Cristo. Lo dice la Biblia. No puede tratarse de un ser ajeno, porque la Biblia da testimonio de Cristo, y Cristo revela su voluntad a los profetas. Biblia, lo que creyeron los pioneros siempre, lo que creímos en la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 a 1900, lo que creímos en los primeros 15 años del siglo XX, de 1900 a 1915. E inclusive el cambio se refleja, si no hasta 1931. Hermano, de manera consistente en los anuarios, esto es lo que creemos, esto es lo que creemos, hasta que desapareció la generación de la ley y el testimonio, hasta que desapareció la generación, toda palabra que sale de la boca de Dios, hasta que desapareció la generación, un escrito está, hasta que desapareció la generación, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos, sola escritura. Cuando desaparece esa generación, comienzan los tsunamis en el movimiento adventista. Comienzan los grandes movimientos. Y vamos a mirar cómo se estaba profetizado, ¿ya? Interesante, cómo se estaba profetizado. Miren ahora cómo sigue el estudio. Sigue el estudio con el texto con el cual termina el mensaje del tercer ángel.
Aquí está el hopumene, la perseverancia. Las Biblias de Reina Valera, la mayoría los rige como la paciencia de los santos, quienes guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? De Jesús, porque son ellos, hermanos. Toda la Biblia está basada en la verdad de Dios y de Cristo. Biblia y más Biblia. Y así termina el mensaje del tercer ángel. Fe de Jesús. He puesto aquí en la palabrita cómo es que lo rinde el griego, cómo es la palabra fe. Y lo puse en pantalla para que ustedes lo puedan leer. Porque ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español, ni un idioma moderno de ahora, como el inglés, ni el francés, por ejemplo, sino en griego, mayoritariamente. Entonces, busqué en varios diccionarios bíblicos cómo se escribe, cuál es la palabra fe, de ahí de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es eso de fe? Y miren lo que encontré, una investigación que me arrojó una información muy válida. Pistis es fe, pistis, convicción, creer, sistema de creencias religiosas, doctrina, la verdad del Evangelio. Esa es la fe de Jesús. Algunas veces creemos, no, yo tengo la fe de Jesús porque yo creo en Jesús. Hermanos, es creer lo que Cristo creía. Es creer lo que Cristo creía. Convicción, creer en el sistema de creencia religiosa, en la doctrina, en la verdad del Evangelio. Vamos a invertir unos minutos para ver qué Cristo creía y cuál es la doctrina de fe en la cual nosotros estamos basados. Ustedes saben que esa palabra fe no solamente es, bueno, yo tengo la fe, tengo la confianza, tengo la creencia, yo creo en Dios, yo creo en que Dios en sus promesas. Sí, eso es creer, eso es fe también. Pero fe además es el compendio de enseñanza y de doctrina. No solamente la base de yo recostarme de Cristo, en este caso por fe, creyendo en Él. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que entendamos cuál es la fe o la enseñanza doctrinaria de Cristo. Ustedes han oído, por ejemplo, que dicen la fe musulmana. ¿No han oído? La fe musulmana, la fe evangélica. No es la fe en una persona, sino qué cosas creen los musulmanes, qué cosas creen los evangélicos. La fe es el compendio de enseñanzas o doctrinas que crea un conglomerado cristiano. Eso también es la fe. Yo puedo decir la fe adventista. La fe adventista, las cosas que creemos los adventistas. ¿Entiendes? Entonces, la palabra pistis me da esa acepción, esa otra posibilidad de entendimiento de la palabra fe. Ahora, miren Isaías 58:12. Este versículo es muy importante porque está directamente ligado, conectado, y la sierva lo usa, Isaías 58:12, mezclado o vinculado con los pioneros. Atención, atención, atención. La sierva usa Isaías 58:12 ligado con el surgimiento del movimiento adventista. ¿Por qué razón? Porque después de la verdad apostólica, el siglo tercero, el siglo cuarto, entró la iglesia de Pérgamo. Ustedes conocen Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, la Biblia dice, y allí se puso el asiento o el trono de Satanás. Comenzó en ese siglo, en el siglo tercero, a tergiversarse la enseñanza o doctrina apostólica. Allí comenzaron ¿cómo se llaman esto? Los encuentros los concilios. Encontré la palabra. Los famosos concilios de Nicea, de la Odisea, de Constantinopla. Y comenzó a alterarse la fe pura de los apóstoles. La profecía dice que tristemente el trono de Satanás ganaría espacio. Pero en un momento determinado, Dios, en su plan redentivo, en el momento histórico preciso, levanta un movimiento para que la verdad apostólica aplastada
a quienes Dios levante para esa misión, levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación. Después que los apóstoles desaparecieron, comenzó allí el papado con los concilios y comenzó a declinar la verdad pura de la ley, el testimonio, la ley, los profetas. Eso comenzó a diluirse, a presentarse como una nebulosa. Ya no era tan distintivo. Dios tiene necesariamente que restaurar ese edificio roto, esas columnas que echaron abajo y que el mundo entero ahora estaba creyendo como verdad, cuando realmente era mentira. Entonces dice, ellos levantarán las ruinas destruidas de generación en generación. ¿Y cómo serán llamados? Reparador de brechas. Algunas versiones dicen reparador de portillos y restaurador de calzadas o de sendas para habitar. Isaías 58:12. Y los adventistas conocen entonces el versículo que sigue, Apocalipsis, Isaías 58:13. ¿Qué es lo que dice? Inmediatamente de decir que levantará los cimientos. Si retrajeres del sábado tu pie, porque fue uno de los pilares que se pisoteó. Por eso el texto del versículo 13 y 14 inmediatamente une que la obra de restauración sería ensalzar el sábado, pero comenzando a decir en el 12 que los cimientos habían sido tumbados, que los cimientos habían sido destruidos. Por eso es que la sierva de Dios relaciona Isaías 58:12, 13 y 14 con el movimiento adventista. Y la obra que ellos estaban haciendo, ella dice, la Biblia dice, más bien, ella confirma que sería restaurar los muros que se echaron abajo. Los muros que se echaron abajo, los cimientos antiguos de atrás. Por eso será llamado restaurador de calzadas, reparador de portillos. Todo el edificio lo rompieron. Y llega Dios ahora con este movimiento de obras y comienza a restaurar lo que por siglos entonces el hombre de pecado había tirado al suelo. Sigue diciendo entonces Jeremías capítulo 6, verso 16, al fondo de la pantalla. Acá dice entonces la palabra también en letras rojas: así ha dicho Jehová, deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas, hermanos, las sendas antiguas. Voy a hacer un comentario después del texto. Cual sea el buen camino. La Biblia dice que la senda antigua es el buen camino. Repito, la Biblia dice que el buen camino es la senda antigua. Repito, el buen camino es la senda antigua, dice la Biblia. Yo estoy leyendo. Cuál sea el buen camino y andad en él. Promesa, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tristemente, ¿cuál fue la reacción? Pero ellos dijeron, no andaremos. Tristemente, las sendas antiguas, hermanos, a mí me dicen a veces, tengan cuidado con esa gente que anda con cosas nuevas, que tienen enseñanzas nuevas, con cosas raras, nueva luz. Tengo para decirle que la nueva luz, las cosas raras y extrañas, es la de ustedes que han traído ahora. Porque el movimiento adventista de siempre, hermanos, está anclado en la verdad antigua. La nueva luz es esta apostasía terrible, estas herejías flagrantes que cuando entramos a la iglesia nos las pusieron y dijeron, esto es lo que creemos los adventistas y siempre hemos creído. Mentira, no ha sido así. No siempre hemos creído eso. Cuando entré al adventismo me confrontaron con ese manual de iglesia, el voto bautismal, en las creencias que me dicen que son las creencias adventistas, tan imperfectas que cada 5 años hay que cambiarlas y modificarlas. Tan imperfectas. Hay que hacer arreglos y le ponen una palabrita y que para clarificar más. Tan imperfectas que hay que estarle modificándolas. Por eso no se atreven, por lo menos son honestos en eso, a llamarles principios fundamentales, sino creencias adventistas. No le llaman principios, porque los principios no se doblan, los principios no cambian, los principios permanecen, los principios son fundamentos, los principios son columnas, los principios son estamentos firmes. Lo que cambia son la doctrina de los hombres de acuerdo a las conveniencias, para acomodarse al mundo evangélico, para entrar en contubernio con el
Así tumbaron, como si ustedes vieron cómo se cayó ese muro. Así mismo. La Biblia dice, aplicando a lo que eran las tierras, pero le podemos dar una enseñanza espiritual. No se deben remover los linderos. Texto bíblico, Job 24:2. A la ley del testimonio. Hay quienes remueven los linderos, roban rebaños y los apacientan. ¿Saben qué hacían, hermanos? Cuando una tierra, ¿cuántos vivimos en el campo? ¿Y nosotros por qué no viven en el campo? El proceso. Dios ayúdanos en el proceso. Señor Jesucristo. Movían entonces la empalizada para tener un par de metros más. Y sin que el vecino con que colindaba se dieran cuenta. Entonces movían la empalizada y la ponían un chin más allá para tener un par de metros más. ¿Se usa todavía eso? Bueno, pues hay un texto que dice, o más de uno, yo simplemente tomé estos dos, que eso no se debe hacer. Y miren cómo lo dice de duro, de fuerte, Deuteronomio 22:17, léanlo en pantalla. 22:17 Deuteronomio. Ay, hermano, qué palabra más fuerte. Uy, qué palabra. ¿Ustedes la quieren leer o para yo no decirla? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Saben quién? El que cambie de lugar los linderos de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Cuidado con protestar. Amén. Y entonces dice también Deuteronomio 12:32, tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando. No añadiréis a ello ni quitaréis de ello. Hermanos, lo que Dios ha establecido con su boca, cuidadito que es palabra de Dios. Cuidadito con querer hacerle modificaciones a lo que el Señor ha establecido. No que así ahora nos van a aceptar más en el Concilio Ecuménico Mundial. No para hacernos más simpáticos con los evangélicos, porque por eso fue que cambiamos la doctrina en 1931. Porque había un proceso de que los evangélicos decían, los adventistas, secta, son un culto, son un grupo de personas que doblan la Biblia, pero no son cristianos. Y los adventistas decían, a nosotros no nos gusta, queremos estar precisamente siendo bien recibidos. Hermanos, y comenzaron una reestructuración que ha llegado hasta nosotros hoy para granjearse la amistad con el mundo evangélico y para que no se pusieran bravitos los católicos. Y ahí estuvo Donald Van House, y ahí estuvo Walter, ¿cómo se llama el Walter de este evangélico? Walter Martin, exacto, gracias, oye, también ustedes, qué bueno. Donald Van House, y esa gente junto con el distinguidísimo Leroy Edwin Fromm, influenciados por ellos, hicieron el famoso Question and Doctrines. Los adventistas responden preguntas sobre doctrina, y entonces comenzamos a decir que Cristo tenía una naturaleza, pues no como la nuestra, sino como la de Adán, pero antes de pecar, y comenzamos a tergiversar también aspectos del santuario, que es intocable, y a decir que no, que esa fecha 22 de octubre, que dónde está eso, que nada que ver, y que realmente allí Cristo lo que está haciendo más bien, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Una labor de juicio, pero no de expiación. Y entonces cambiamos todo. Y decir con el concepto de que Cristo es el Hijo literal de Dios, también lo tumbamos. Y cuando llegaste tú y llegué yo, nos dijeron, esto es lo que creemos. Mentira, nunca creímos así. Hasta que ellos lo cambiaron. Y ahí entonces, hermanos, comenzó el cambio. Cuando tú y yo llegamos a la adventista, y eso estaba doblado. Y lo hemos aceptado. Y mayoritariamente, aquí en el país, 350,000 adventistas que dicen que existen en nómina, lo han estado creyendo. Y nosotros por un tiempo también. Y los 21 millones que a nivel mundial, no sé si es un número inflado, pero eso es lo que dicen, también mayoritariamente lo han creído. Entonces, sigue diciendo acá, miren qué interesante lo que va a decir ahora. Pero ¿cuáles fueron los principios originales? No solamente los pioneros, sino bíblicos. Habéis sido edificados, dice Pablo en Efesios 2:20. Anoten ese texto, clase, porque estamos en un estudio. Efesios 2:20. Habéis sido edificados sobre el fundamento. Miren cuál es el fundamento que luego fue derribado y que tuvo que ser restaurado en Isaías 58:12. El fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y de los profetas.
principal piedra de ángulo. O sea que realmente los apóstoles no son el fundamento, los profetas no son el fundamento, pero ellos también edificaron y fueron instrumentos en la mano de Dios para edificar el edificio. Pero la piedra angular sobre la cual presentaron evidencia los profetas y los apóstoles es, de acuerdo a la Biblia, Jesucristo mismo. Hermanos, miren, y hay algo interesante en relación a este versículo. Hay algo interesante, y es que cuando allí dice que el fundamento es de los apóstoles el fundamento, yo quiero que brevemente vayamos a la Biblia, porque no está en pantalla, y miremos Apocalipsis 21. Vamos allí rapidito, ustedes van a ver que algo interesante vamos a encontrar. Apocalipsis 21, esto habla ya de la tierra nueva. Voy a dejar en pantalla ese texto. Y de Apocalipsis 21 vamos a leer el versículo 14. Repito la fuente. Apocalipsis, capítulo 21, versículo, ¿qué dice, iglesia? 14. Leo la inspiración y dice así, hablando de la Nueva Jerusalén. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, 12 pilares, quiere decir fundamentos, 12 columnas. Y en ellos, en esos fundamentos, columnas o pilares o hitos, los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué la Nueva Jerusalén, las columnas van a tener los nombres de los discípulos? Miren el texto, lo que dice: el fundamento de los apóstoles y profetas. No por casualidad, en los fundamentos allá de la Nueva Jerusalén, los nombres son de los apóstoles, porque ellos han edificado el cuerpo de Cristo. Ellos han construido, los habitantes han ayudado a madurar a los habitantes que van a morar en la Nueva Jerusalén. Mientras que, por ejemplo, dice que la ciudad va a tener 12 puertas, que son con los nombres de los 12 hijos de Israel. Pero los fundamentos del edificio de la Nueva Jerusalén, hermanos, es de los discípulos, porque ellos fueron columnas. Por supuesto, ya dijimos que aunque fueron columnas o fundamentos, la principal piedra sobre la que descansan esas columnas es Jesucristo mismo. Ahora bien, con eso en mente y con lo que le acabo de explicar de los 12 cimientos que son los apóstoles, vamos a mirar cómo considera la Biblia al remanente final, cómo considera la Biblia a los 144,000, a los santos que van a estar en pie en la última etapa, y eso aparece en Apocalipsis capítulo 3. Así que vamos allí, porque está conectado con el versículo que está en pantalla. Apocalipsis ahora, donde aparece la iglesia de Filadelfia. De Filadelfia, el capítulo número 3, verso 12. Apocalipsis 3:12. ¿Lo encontró, iglesia? Amén. Dice la palabra: al que venciere, yo le haré columna en el templo. Hermanos, ahora no son los discípulos, ahora es la última generación que venciere. Yo quiero que conecten por qué columnas. Los discípulos mantuvieron la fe firme, porque una columna no se dobla. Por eso las columnas de la Nueva Jerusalén van a tener los nombres de ellos. Pero ahora habla del remanente final, que se refiere a los tales también como columna. Dice así, repetimos el texto en el versículo número 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, Cristo hablando, y nunca más saldrá de allí. Eso quiere decir, nunca perderán el derecho de morar en ella. No es que están presos allí, que no pueden ir a otra parte. Ahí lo que quiere decir es que no perderán el privilegio, el derecho de estar allí. Dice, nunca dejarán de estar allí, no perderán ese privilegio. Y escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y Cristo dice, y mi nombre nuevo también lo van a tener, el de mi Padre y el mío. Amén. Lo van a tener los fieles. La sierva de Dios en 1 de Cristo, página 15, dice, esto se refiere a los 144,000. Esa gente de Filadelfia con esa característica. Lo que me llama la atención es que son columnas. ¿Por qué columnas? ¿Por qué baluarte? ¿Por qué fundamento? Porque mantuvieron la fe pura.
porque no la adulteraron, porque no se doblaron en sus creencias, porque mantuvieron la fe original de los apóstoles, de los profetas, de Cristo. Los apóstoles van a ser columnas, por eso sus nombres van a estar en las columnas, y el remanente va a ser columna porque creyó las mismas enseñanzas de Cristo, de los profetas y de los apóstoles. Por eso son columnas también. Es interesante esa relación que estamos mirando en ese sentido. Entonces, dice aquí la palabra en 1 Corintios 3:11. Repito el texto allá en pantalla. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No puede haber una junta que altere eso. No puede haber un erudito que altere eso. No puede haber un hombre con hegemonía, con capacidad, con talento, con recursos académicos y que tenga un verbo muy florido. No tiene autoridad bíblica para deslindar lo que ya está establecido, para cambiar los hitos, los pilares, los fundamentos, las raíces establecidas. Ningún mortal tiene esa autoridad, no importa el grado académico que ostente. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y el fundamento es Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra, hermanos queridos. A la ley del testimonio, toda palabra que sale de la boca de Dios, un escrito está. A la ley del testimonio. Y aquí viene, ¿qué creían los apóstoles? Ay, hermanos amados, por eso es que sus nombres con razón van a estar ahí, en la columna de la Nueva Jerusalén. Porque cuando viene esta disputa, Cristo preguntando, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Y aquí en esta otra, Cristo estaba predicando de que era hijo de Dios. Tengo un tema sobre Juan 6 interesante que ustedes han escuchado. Cristo se pasa Juan 6 diciendo, soy el hijo de Dios, soy el hijo de Dios, soy el hijo de Dios, soy el hijo de Dios. Y la gente no le está creyendo. Yo conozco a tu mamá, María, y tu papá anda por ahí, no se llama José. ¿Cómo te ocurre ahora decir que eres hijo de Dios? Y dice Juan 6 que producto de esa enseñanza, la gente comenzó a dar media vuelta y comenzó a irse. Porque Cristo estableció eso como un principio. Y cuando prácticamente la multitud se fue, dice, oh, pero solamente están los discípulos aquí. Muchachos, él no dijo muchachos, eso lo dije yo, ¿verdad? ¿Se quieren ustedes ir también? Ustedes se quieren ir porque ya se han ido todos, debido a mi enseñanza. Ustedes se quieren ir también. Miren cómo responde allí en pantalla, versículo 68. Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahora importante, hermanos, y nosotros dos cosas, creemos y conocemos. No solamente en teoría creemos. Conocer a Dios quiere decir experimentar su voluntad manifestada a través de la obediencia. Eso es conocer a Dios, porque cualquiera dice yo creo, pero no conoce por experiencia, por vivencia. Conocer a Dios y a Cristo es tener la experiencia de que Cristo mora en mí y ya no vivo yo más, Él morando en mí. Y Pedro dice, nosotros creemos, sí, teóricamente, pero también ¿qué cosa? Conocemos. ¿Qué es lo que creemos y conocemos? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por esta razón, porque los otros no creían eso, se apartaron de Cristo y lo dejaron solamente con sus seguidores. Por no creer eso. Porque hoy la cristiandad tampoco lo está creyendo. Porque hoy el mundo religioso cree que es una metáfora, un papel, un rol, que Dios y Cristo son dos socios, que son compañeros, colegas, que trabajan para la misma empresa, que de alguna forma son iguales y coeternos. ¿De dónde han sacado eso, hermanos? Esa herejía terrible, papal, del siglo IV, cuando el diablo dice que se sentó Satanás en el trono de Satanás, se asentó allí en la iglesia cristiana del tiempo, desde aquel tiempo. Y esto es lo que dice la Biblia: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Pero no fue la única vez
que Pedro dio esta confesión. Ustedes conocen el otro pasaje de Mateo 16, versos 13 al 17, en un evento diferente. Debo decirles que no fue el mismo acontecimiento, Pedro hizo esta declaración en circunstancias distintas. No es el mismo acontecimiento, no es el mismo evento. Aquí Cristo pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Verso 14 en pantalla. Respondieron unos: Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. 15. Él preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? La respuesta procede del mismo apóstol, pero en otro evento, no el mismo. Y entonces otra vez respondió Simón Pedro, verso 16, otra vez: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, y aunque no lo puse en pantalla, ustedes saben lo que viene después de eso. Que Cristo le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino la revelación viene de quién? De mi Padre que está en los cielos. Y te digo algo, Pedro: tú eres Petros. Tú eres Petros, una cantera, una piedra pequeña o de menor tamaño. Y sobre esta Petra, roca fuerte, se edificará mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Hermanos, la doctrina cristiana se basa sobre la Petra, que es la roca. En otra parte dice que Cristo es la roca y que de ella emana ríos de agua viva. Y sobre esta creencia que tú has dicho, sobre esa declaración contundente que por segunda vez merece el elogio de Cristo, dice: bienaventurado eres por tú creer eso. ¿Sabes qué? Es una revelación de mi Padre. Ahora debo decirte que con todo y esa contundencia de declaración, la iglesia será construida no sobre ti, Petros, sino Petra, sobre esta roca. Él era un fundamento, Pedro, pero la verdadera piedra de ángulo es Jesucristo mismo. Y entonces yo quiero aquí pasar a el comentario que hace la sierva de Dios sobre ese evento. Atención, atención, atención. Sobre lo que acabamos de leer de la Biblia, ¿qué dice Ellen White? ¿Qué dice Ellen White sobre esa declaración? Dice ella en el deseado de todas las gentes: Pedro declaró, ella, Elena White, mujer en el deseado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice Elena: Pedro había expresado la fe de los 12. ¿Recuerdan Pistis? La creencia, la doctrina de los 12. No era solo Pedro, todos los apóstoles creían lo mismo. Por eso que el fundamento de los apóstoles es inalterable, porque el fundamento de ellos estaba en Cristo. Por eso sus nombres van a estar en la Nueva Jerusalén. Dice el deseado entonces, sigo leyendo: Pedro había expresado la fe de los 12. La verdad que Pedro había confesado. Pues Elena dice que cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Elena dijo: esa es una verdad, no una metáfora, no un rol, no un papel. La verdad que Pedro había confesado, atención, 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 es el fundamento de la fe cristiana. El fundamento, estoy hablando hace rato de los pilares, de esas columnas que están aquí en este edificio, de lo que sostiene un edificio, hermanos, de los pilares. Es el fundamento de la fe cristiana. Si usted cree en un Cristo que no es el Hijo de Dios, usted no tiene una creencia basamentada en lo que Cristo le enseñó y en lo que los discípulos creyeron. Amén. El fundamento de la fe cristiana. Deseado toda la gente, página 380, párrafo 3. 2 páginas más adelante, Ellen White remata con otra idea. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Añade ahora 2 páginas después: Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia. Arriba decía el fundamento del creyente, ahora dice el fundamento de la iglesia. Seguimos.
Ahí está, lo dejé un segundito más para que asimiláramos esa poderosa cita. Una crema de cita. Comparación. Atención ahora, iglesia. Atención lo que nos están mirando por las redes. Ya sea en tiempo real o en los tiempos reales, creo que no, pero de manera diferida. Miren ahora esta comparación que aparece allí en pantalla. Se van a deleitar con esta. Fundamento de la fe apostólica. Repetimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16, Juan 6:69. Fundamento de la fe del creyente, fundamento de la fe de la iglesia a través de los siglos y hasta en la Nueva Jerusalén, como vimos que ellos, los apóstoles, se mantendrán como columna con los nombres allí, porque nunca se doblaron en esa creencia. Eso creían los apóstoles. Ahora, hermanos, fundamento de la fe católica. Miren en la columna de la derecha. Miren ahora la columna de la derecha que dice allí. Leo. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es la enseñanza más fundamental y esencial de la jerarquía de las verdades de la fe. La fe apostólica es esta, que veneramos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Catecismo de la Iglesia Católica, páginas 60 y 67, y también Manual de Iglesia en todas las ediciones. Busquen la página porque a cada rato lo están repitiendo. Mírenlo ahí en pantalla. Leímos de la Biblia cuál es el fundamento. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que dice la Iglesia Católica. El fundamento es la Santísima Trinidad. No eso de que Cristo es el Hijo de Dios. Hermano, evidencias bíblicas, evidencias textuales. Ahí está. Dice la palabra: hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, qué pena, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, negando a Cristo, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Segunda de Pedro 2:1. Tan claro ese texto que no merece ni siquiera una segunda leída ni tampoco una explicación. Se explica totalmente por sí mismo. Ahora, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, dice Mateo 24:14, y también el primer ángel dice en Apocalipsis 14:6 que vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Hermanos, ¿cuál es este evangelio eterno? ¿Cuál es este evangelio del reino? El evangelio verdadero, ¿cuál será? Si el evangelio que va a culminar la proclamación del mensaje en todo el mundo es el evangelio eterno, el evangelio del reino, yo quiero saber de la Biblia cuál es ese evangelio verdadero. La Biblia me responde en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Verso 9, evangelio de Dios. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones. Para Pablo, entonces, ¿cuál era el evangelio verdadero? El de Dios y el del Hijo de Dios, Jesucristo. Eso está en la Biblia, hermano. Eso está en la Biblia, eso no está en el manual. Amén. Si quieren anotar el texto, porque es un poderoso versículo bíblico. El evangelio de su Hijo, dice la Biblia. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a cual has enviado. Ese al cual has enviado es el Hijo del cual habla en el versículo número 1. Verso número 9. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo, la fe de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también tiene al Hijo, porque ese es el evangelio.
Allí está el versículo 4. Porque el Dios de este siglo presente ha cegado el entendimiento. Iglesia, miren qué es lo que ha pasado. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Es el enemigo que ha nublado el entendimiento. Por eso es que dice Pablo en Corintios también: tienen un velo, y hasta que no les sea quitado el velo y no se conviertan, el velo permanecerá. Cristo es el Espíritu, pero no lo ven porque tienen un velo. Lo dice la Biblia. Sigue diciendo aquí las Escrituras. Esto es un estudio con muchos textos, hermanos. Pero me temo, dice Pablo en Corintios, que así como la serpiente, aquí está el diablo, que dice que es el que engaña para que la gente no entienda que el Evangelio es de Cristo, el Hijo de Dios. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo. Porque si alguien viene, iglesia, si alguien viene predicando otro Jesús, por favor lean esto en pantalla, hermanos amados. Miren acá, si alguien viene predicando a otro Jesús, al cual no hemos predicado, porque él predicaba a Jesús el Hijo de Dios, y otro espíritu que no había recibido, u otro evangelio que no habías aceptado, si a este bien no toleráis. Señores, aquí hay tres falsificaciones. Aquí hay tres falsificaciones. Otro Jesús, un Jesús impostor. Otro espíritu que no es el Espíritu de Cristo. Y otro evangelio que Pablo no había enseñado. Pablo había enseñado el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora yo me voy a acercar dos pasos, 1 y 2, para preguntarle si el Cristo que usted tiene y al cual adora es un Cristo. Yo quiero que todo el mundo me atienda por lo menos esta pregunta. Si usted tiene un Cristo que no es Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo que usted tiene es hijo verdadero, es el Cristo verdadero. Anticristo, dice el ministro. Porque la Biblia me enseña que el Cristo verdadero es Cristo, Hijo de Dios. Mire a ver si el Cristo suyo es otro. Porque Pablo habla de que algunos tienen otro Jesús. Mírenlo ahí. Eso es 2 Corintios 11:4. Algunos predican otro Jesús. Hace rato que Pablo dijo el evangelio del Hijo de Dios. Otro espíritu. Bueno, un tercer ser por allí. Y no el Espíritu de Cristo, que es omnipresente y que fue espíritu antes de nacer de María. Y otro evangelio que no había aceptado. En otra parte, yo creo que aquí la tengo, dice que será anatema el tal. Creo que sí la tengo. Miren aquí, miren aquí. Ah, no, esta es una cita de Ellen White. Ah, perdón. ¿Me presta el término, Pastor Cecilio? ¿Me presta el término usted? ¿Me lo presta? Cita White. El Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro atrapar el Espíritu. No queremos atrapar el Espíritu. No queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Lo voy a leer otra vez. No es seguro atrapar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Ellen White, carta 66, 10 de abril 1894, y para más específico, párrafo 18. Con párrafo y todo. No queremos el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Otro, hermano, ¿en qué idioma estamos hablando? Miren, Dios se ha glorificado. Nosotros estamos orando mucho por las herejías que están entrando en templos con hombres de reputación que tienen mucho nombre por estudio y porque tienen canal y porque tienen esto. Y oramos por ellos para que Dios los toque, porque pueden ser una gran influencia de bien si se convierten. Y en lo personal pueden ser tremendas personas, No estamos aquí para hacer juzgar, motivo y nada de eso. Pero hermanos queridos, cuando el pueblo se lleva de líderes
por el nombre que tienen, desvían una cantidad inmensa de personas y eso es muy peligroso, muy peligroso. Seguimos en la fase final acá. Ahí está el texto de Gálatas que les decía. Dice, estoy asombrado de que tan pronto se esté apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Pero a mí me llamó por la gracia de Cristo, verso 7. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí en los tiempos de Pablo ya existían quienes querían pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún si nosotros mismos, son ángeles del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, que era el evangelio de Cristo, sea anatema, caiga maldición sobre él. Como ya hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Y para Pablo, anunciar a Cristo como el Hijo de Dios era el evangelio verdadero. Otro evangelio es anatema. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, Biblia, 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 y después de eso, más Biblia. Amén. Gloria a Dios. Aquí está. Hechos. De inmediato, señores, ¿saben cuál fue el primer sermón de Pablo cuando se convirtió? La Biblia lo dice. De inmediato le cayó de los ojos algo como escama. Cuando ya la visión, que le tumbaron del caballo, ustedes conocen la historia. Y volvió a ver, Saulo. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Jesús en la sinagoga, diciendo Pablo, este es el Hijo de Dios. Por el evangelio de tapa a tapa es ese. A la ley, al testimonio, la ley y los profetas, la ley, los profetas y los salmos, el testimonio de Pablo. Pero ¿quién fue el precursor de Cristo? ¿Quién allanó el camino para que viniera el Mesías? Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan el Bautista? Por favor, dinos, Juan, capítulo 1, verso 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero siempre es hijo. Y verso 34, dice Juan el Bautista, yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, Juan el Bautista, Pablo, los apóstoles, los profetas, los salmos, la ley, el testimonio, declaración del cielo, toda la Biblia de manera contundente, Ellen White, todos evidencia palmaria que va a ser un pueblo que se está acabando la gracia, manteniéndose en una postura de anarquía y de apostasía rebelde. Hermanos, Dios no puede hacer más que lo que ha hecho ya. Revelación de su palabra por cantidad. Los adventistas, revelación de Elena White por cantidad. Revelación de los pioneros por cantidad. Evidencia de los cambios doctrinarios que han sido hechos. Las herejías que se han introducido. Y todavía el pueblo dice, eso fue lo que me enseñó mi abuelita. Por favor, hermanos, miren, cuando usted rechaza la luz, esa porción de luz rechazada es sustituida por la misma cantidad que usted rechazó, pero de tinieblas. Y usted es dejado, Dios nos libre. Porque si nos deja, vendrá una confusión, una nublación, que usted va a creer todo menos lo que está revelando la palabra. Tengamos mucho cuidado que se está cerrando la gracia. ¿Ah? Se está cerrando la gracia. 2024, 180 años de misericordia de Dios con este pueblo. Eso no es poco tiempo, ¿saben? Vamos a avanzar a ver si concluimos entonces. Pero falta un pedacito todavía por acá. Porque dice aquí, hablando, la purificación del santuario. Vamos a ver algunos de los principios de los pioneros, ya en esta parte más final. La purificación del santuario, Ellen White, que se llevaba a cabo en el cielo, tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra.
También con, número 2, los mensajes del primero, segundo, ángeles y con el tercero. Estoy a la cita de Elena donde dice en qué debo creer. Sigue leyendo. Desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje también fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad. ¿Por qué el templo de Dios? Porque en el cielo está el Padre. ¿Y quién está a su diestra? Por eso fue el templo de Dios también es visto como un hito. El arca que contenía la ley de Dios y otras cosas. Ustedes saben la reforma por salud allí con el maná y también la vara de Aarón, el liderazgo. 6. La luz del día de reposo, cuarto mandamiento. Y 7. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. Dice la cita, no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de antiguos hitos. Esto aquí la fuente en inglés y también está en eventos de los últimos días. Aquí está resumido los antiguos hitos. Recuerden de antiguos hitos que vimos. Volvemos a los antiguos hitos. Ahí está purificación del santuario. Ahí está mensaje de los 3 ángeles, mandamiento de Dios y la fe de Jesús, lo que creía Jesús, templo de Dios, donde está el Padre y el Hijo, el arca del pacto, ley, vara de Aarón, maná, séptimo día como día de reposo, cuarto mandamiento, no inmortalidad del alma. Ahí está resumido. Ahora, par de citas donde ella dice que con relación a eso que creía Ellen White y que creían los pioneros y que después ampliaron en el documento que yo les di, porque allí en el documento hay cosas que no están en esa cita. Esa es una cita hasta cierto punto limitada, pero hay más posturas en las cuales el movimiento adventista creyó. Por ejemplo, dice allí principios fundamentales. Ahí léanse, hermanos, en las hojitas que le dimos. No voten esta hojita porque esto fue un esfuerzo, un trabajo y un costo, un precio también. Así que conserven esto todo el tiempo. Miren allí, les puse en pantalla lo que en su hojita tienen como número 1. ¿Qué creían ellos? Que en los principios fundamentales, 1872-1914, como le escribieron James White, Díaz de Mí, otros pioneros, que hay un solo Dios, un ser espiritual. Es en su hojita, el número 1. O en la pantalla, como les sea más cómodo, personal, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, y presente en todo lugar por su representante, el Espíritu Santo, Salmo 139:7, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Porque tu espíritu es omnipresente. Y ellos pusieron, los pioneros, ese texto. Entonces, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi lecho, allí estás también. ¿Cuál fue la enseñanza 2 de los pioneros? Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, que tomó sobre él la naturaleza de la simiente de Abraham, pecaminosa, para la redención de nuestra raza caída. Se cita 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre y un Señor Jesucristo. Eso era lo que creían ellos, hermanos. Eso es lo que creían ellos. Yo quiero saber si eso es lo que creemos hoy. Entonces, por favor, en sus lugares, en sus casas, eso es de ustedes, lo pueden pónganle su nombre para que no se extravíe por allí. Y léanse eso que termina allí con 28 posturas. Hermanos, está en la posición donde ellos dicen que el papado es el anticristo. El papa. Ustedes ven ahora la creencia hablando del papa. ¡Jamás! Esa palabra es prohibida. Aquí se menciona como 2 o 3 veces en esta creencia. Se menciona claramente. Se habla allí claramente de que el bautismo debe ser por inmersión. No habla de fórmula. Léanselo, no habla de fórmula, sino la manera. Y lo que representa. Léanselo con detalles, porque no vamos a tomar la noche en esto cuando ustedes lo tienen para leerlo con detalles. Pero este es el fundamento sobre lo cual la iglesia creyó. Por supuesto, la Biblia, la ley y los testimonios, la ley y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, y entonces elaboraron esto como creencia, que duró, repito, hasta 1931. Lo engavetaron y solamente usted lo ve en las reliquias de los discos ahí que tienen, de los documentos antiguos, pero ahora lo que sale es la creencia que está modificando a cada rato. Así es que, hermanos queridos, pongan cuenta, porque Dios tendrá un remanente, y lo vimos allí,
que tendrá el nombre del Padre y el nombre de su Hijo en sus manos. Sigue diciendo la palabra, un par de cositas más, ya cierre. En 1931, mírenlo allí, los principios fundamentales, que así se les llama a estos, que ustedes tienen en sus manos, son ahora llamados creencias fundamentales. Se establecieron 22 creencias. La número 2 dice que la deidad o trinidad consiste en el Padre eterno del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. La número 4 dice que Cristo es sempiterno, coeterno con el Padre. En 1981, ya que era presidente de la Conferencia General en ese tiempo, llamado Neil C. Wilson, el padre del actual, en ese tiempo él también fue presidente, y dijo que la Conferencia General, la CG o la GC, si fuese en inglés, anuncia que oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha adoptado la doctrina de la Trinidad. Oficialmente en el 1981. Mírenlo en pantalla, esta declaración ellos la hacen con mucho orgullo y todavía lo dicen, y esto hay que creerlo por fe, porque en la Biblia no hay suficiente evidencia, pero lo creemos por fe. Y estamos a tono con el mundo evangélico, que cree lo mismo, con el mundo católico, que dice que esa es la doctrina principal de ellos. Pero el adventismo pionero dice, no, el fundamento de fe es tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre ese fundamento está basada la fe del creyente y la fe de la iglesia. Hermanos, tenemos para escoger entonces. Tenemos para escoger. Hoy se definen 28 doctrinas. La número 2 dice que Dios es una Trinidad compuesta, como ya dijimos, por el Padre y el Espíritu Santo. 3 personas coeternas. Las creencias 3, 4 y 5 respectivamente, y si no, consúltenlo con un manual, lo estoy poniendo ahí para que la busquen. Las 3, las 4 y las 5 describen a Dios Padre eterno, Dios el Hijo eterno y Dios el Espíritu Santo eterno, totalmente a tono con lo que dice el catecismo y el mundo evangélico. Y en el congreso pasado les mostré la declaración de un líder adventista llamado Ganoni Diop, el representante de la iglesia ante la ONU, y él dijo que ellos son ortodoxos porque creen lo que cree el mundo cristiano y están afiliados al Concilio Mundial de Iglesia porque están a todo. Pero hay grupos heterodoxos fuera de lo que es la normativa conceptual doctrinaria que no pueden encajar con el adventismo, y esos heterodoxos son los que son antitrinitarios. Eso está en YouTube y le ha dado la vuelta al mundo adventista. Hermanos queridos, miren esto que dijo la sierva: se me ha encargado hoy, pero qué cita, hermanos, tírenle fotos por arriba, por abajo, esa cita. Lo dijo antes de morir. Ellen White antes de morir, 1915 en febrero, a los poquitos meses fue al descanso la sierva y dijo antes de morir: se me ha encargado decir a nuestra gente que no se da cuenta que el diablo tiene una trampa tras otra y las usa de la misma manera a los que no esperan, dice, las usa de la manera que no esperan las agencias de Satanás. Inventarán formas de que los santos se conviertan en pecadores, o sea, hacer que los fieles sean infieles. Les digo ahora que cuando vaya al descanso habrá grandes cambios. No sé cuándo partiré, eventualmente 3 meses después, 3 meses, 4 meses después. No sé cuándo partiré, y deseo advertir a todos contra los ardides del diablo. Quiero que la gente sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. Manuscrito, lo tengo en disco, lo tengo de varios formatos, esa cita original de ella. Manuscrito 1 del 24 de febrero de 1915. Cuando muera van a cambiar nuestras creencias. Se lo estoy diciendo ahora en advertencia. Hermanos, unos pocos meses después fue al descanso. Anunció que iban a haber los cambios, que los principios fundamentales serían puestos patas arriba para introducir posiciones humanas. Estaba escrito y está consignado
Mientras que ella dijo además, allí está, abajo, no voy a leer la cita completa, que los principios fundamentales, eso que ustedes tienen en las manos, están basados sobre una autoridad incuestionable. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 243. Ahora es el tiempo que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame. Y abajo, yo sé que necesitamos alarmarnos. ¿O se estáis apartando los antiguos hitos? Motivo de alarma. La iglesia se aleja de los principios. Por eso los bailes, por eso la mundanalidad, por eso la francachera. El espíritu se ha alejado. Tumbaron o han querido tumbar el brazo de Dios, introduciendo como mandamientos principios humanos. Sé que hay que alarmarlos. Se estáis apartando los antiguos hitos. Vuestra así llamada ciencia está minando el fundamento de los principios cristianos. Hoy ya no se cree como se creía antes. Y eso es terrible. Por eso dijimos que estamos esta noche poniendo las bases para lo que va a venir durante los próximos días. Dice la palabra, nuestra única seguridad consiste en conservar los antiguos hitos a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Hermanos queridos, dice allí la parte de abajo, profesando en negrita, tener alguna nueva luz, alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe de los antiguos hitos. Ella prohibió tajantemente que lo que se escribió por los pioneros como hitos del adventismo sean cambiados. Fueron revelados los pilares, mírenlo acá, fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Resulta ahora que si usted cree en los principios fundamentales, resulta que ahora usted no es adventista. Ahora no se le considera adventista y dice, creer eso, usted cree en la mano, eso es lo que nos hace adventistas, los principios fundamentales, así le llamaron a esa declaración, por eso la importancia del documento. Pero hoy, hermano, si usted cree como los pioneros, si cree como Pedro, como Pablo, como Juan el Bautista, resulta que ahora usted es un disidente, un extremista fanático. Señor le reprenda. En lo futuro se levantarán engaños de toda clase, por lo que necesitamos una base sólida para nuestros pies. Queremos pilares firmes para el edificio. Ni un solo clavo ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina de que no hay santuario. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sea en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años. Lo digo en 1905. Echen para atrás para que ustedes entonces lleguen más o menos a la fecha en cuando lo dijo. Y entonces, aunque el Señor os dé pan de congoja, ay hermano, este es el último texto. ¿Por qué pan de congojas? Porque usted va a sufrir mucho por adherirse a estos principios. Posiblemente vas a ser marginado. Tus amigos se van a alejar de ti. Con los que antes adorabas no querrán juntarse contigo. Ya no te saludarán igual. Ya cuando tú se encuentres de frente mirarán así para que tú cruces y no confrontarse con tu rostro. Esto va a doler. La Biblia dice, esto es un pan de congoja. Eso duele, eso toca. Es un pan de congoja. Que seas rechazado, que seas marginado, que no te busquen, que no te lleven al púlpito, que tus colegas ya no te traten igual, que te difamen, que digan todas clases de mal contra ti, que te calumnien, que dañen tu reputación, que ensucien tu imagen, que te acusen de toda suerte de pecado para que la gente no se acerque a ti, porque le tienen miedo a lo que tú enseñas y te van a pisotear. Esto la Biblia le llama comer pan de congojas. Y dice la palabra allí, aunque